La policía detuvo a una mujer en una carretera solitaria y se rió cuando ella intentó llamar a su marido. No tenían ni idea de que su marido no era otro que Chuck Norris. Minutos después, sus risas se convirtieron en pánico cuando una simple parada se convirtió en una pesadilla. Suscríbete y comenta desde qué parte del mundo estás viendo este video. El cielo de Texas se desangraba lentamente en tonos de cobre y violeta cuando Gina Norris giró el volante de su SUV y tomó la larga carretera del condado que serpenteaba entre campos abiertos, dirigiéndose hacia su casa. La luz del atardecer aún flotaba sobre el asfalto como una bruma dorada que no quería desaparecer. A esas horas, el mundo parecía entrar en una pausa. Las vacas pastaban en la distancia, los grillos comenzaban su sinfonía y el aire tibio olía a tierra caliente y a hierba seca. En el interior del vehículo sonaba una canción suave de country, la voz de una mujer solitaria hablando de promesas y caminos polvorientos. Gina conducía con una serenidad que rara vez podía permitirse, disfrutando el tramo de carretera que conocía de memoria, esa recta silenciosa donde podía dejar que su mente divagara. Venía de pasar la tarde en un pequeño refugio de animales fuera de Tyler, ayudando a organizar suministros para una colecta. Era algo que hacía con frecuencia cuando Chuck estaba fuera por trabajo. Le gustaba mantenerse ocupada en cosas que importaban, lejos de los reflectores que a veces acompañaban el apellido que llevaba. Sonrió con dulzura al pasar junto al viejo cartel descolorido que marcaba los últimos 10 kilómetros hacia el rancho. Aquella señal era como un saludo, una promesa de descanso. El reflejo de los faros iluminaba el alambre de las cercas y los perfiles de los Longhorns, que se movían lentamente en la penumbra. Pensaba en preparar una cena ligera, tal vez llamar a uno de sus hijos para saber cómo estaban, cuando el resplandor de unas luces azules llenó el espejo retrovisor. El sonido de una sirena breve, un chirrido agudo, cortó la calma como un cuchillo. Instintivamente sus manos se aferraron al volante. Miró el velocímetro. Marcaba 55, la velocidad exacta del límite. Ninguna señal de falla, ni faros rotos, ni maniobras indebidas. No había razón alguna para detenerla, y sin embargo, ahí estaban las luces parpadeando detrás de ella. Respiró hondo, señalizó y llevó el coche hacia el borde de la carretera. El crujido del grava rompiendo el silencio del campo. El patrullero se detuvo detrás, sus faros delanteros bañando el interior del vehículo con una luz blanca y cegadora. En el espejo, Gina distinguió dos siluetas que descendían del coche. Jóvenes, altos, los uniformes impecables y las gorras ajustadas con un aire de importancia. Uno de ellos se acomodó el cinturón. El otro caminó con un movimiento que más parecía un desfile que una aproximación policial. Había en su manera de andar una arrogancia medida, la seguridad de quien cree que nadie lo cuestionará. Gina bajó la ventanilla con calma. El primero de los agentes se inclinó hacia ella, el haz de su linterna apuntándole directamente al rostro. Tenía una sonrisa profesional, pero sus ojos decían otra cosa. «Buenas noches, señora», dijo con un acento arrastrado que sonaba aprendido, no natural. «Licencia y registro, por favor». «Por supuesto», respondió Gina, sin perder la cortesía. Abrió su bolso con movimientos tranquilos, buscando su cartera. El segundo oficial se alejó unos pasos, iluminando el interior del vehículo, revisando los asientos traseros con un exceso de celo. Gina le entregó al primero su licencia y los papeles del coche. Él los miró con una expresión que cambiaba lentamente, de indiferencia a diversión. Movió los labios mientras leía. «Gina Norris», dijo finalmente, y sonrió con una mueca burlona. «Ese nombre me suena familiar. ¿Tiene algo que ver con ese actor?» Gina respondió con serenidad. «Es mi esposo». El silencio que siguió fue breve, pero pesado. El otro agente, el que inspeccionaba la parte trasera, soltó un silbido. «¿De veras? ¿La esposa del mismísimo Chuck Norris?», preguntó sin molestarse en ocultar el tono burlón. «Vaya sorpresa. ¿Y qué hace una señora tan conocida sola por aquí, en medio de la nada?» «Trabajo voluntario», dijo Gina con paciencia. «Estoy regresando a casa». Los hombres intercambiaron una mirada. Algo cambió en su actitud, como si una nueva posibilidad se abriera ante ellos. El que sostenía la linterna, su placa decía Bradley, dio un paso atrás, fingiendo revisar los documentos. «¿Está segura de que no iba demasiado rápido, señora Norris?»,
Preguntó con un tono falsamente amable. Nuestro radar marcó algo más alto. Iba a 55, contestó ella. Es la velocidad límite en esta carretera. Curioso, dijo él, tocando la linterna contra los papeles, como quien marca el ritmo de una idea. Tal vez deberíamos revisar su vehículo, asegurarnos de que todo esté en orden. No hay necesidad, replicó ella con firmeza. Todos mis papeles están al día. Puede verlo usted mismo. El segundo agente, que había dado la vuelta al coche, se acercó otra vez, cruzando los brazos. Su linterna, más que iluminar, inspeccionaba. Bajó el haz lentamente por su blusa, deteniéndose más de lo debido. A veces la gente esconde cosas donde menos se espera, murmuró con una sonrisa insinuante. No se puede ser demasiado cuidadoso. El corazón de Gina se aceleró. Había enfrentado situaciones incómodas antes, pero había algo distinto en aquellos hombres. No era aburrimiento ni exceso de celo, era crueldad envuelta en poder. Intentó mantener la calma. Oficiales, quisiera saber la razón de esta detención. Bradley ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. ¿Razón? Señora, podemos detener a quien queramos, especialmente cuando parecen nerviosos. No estoy nerviosa, respondió. Podría haberme engañado, rió el otro, el más joven, el de la mirada insolente. Luego dejó caer su linterna al suelo con un golpe seco. Vaya, se me cayó. ¿Podría levantarla por mí? Gina lo miró sin moverse. No creo que sea necesario. La sonrisa desapareció del rostro del hombre. En ese instante, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso. La cortesía desapareció como una máscara que ya no servía. «Salga del vehículo», ordenó Bradley, la voz seca. «¿Estoy detenida?», preguntó ella. «Salga del vehículo», repitió, y su linterna volvió a su cara con un resplandor duro. Gina respiró despacio. Abrió la puerta. El chirrido del metal sonó fuerte en la noche. El aire afuera estaba caliente, pesado, con olor a pasto quemado. Se apoyó en el suelo con cuidado, sintiendo las piedrecillas bajo los tacones. El otro agente, Cole, se movió rápido para bloquearle el paso, mientras Bradley se quedaba junto a la puerta. «Abra el maletero», dijo Bradley. «No doy mi consentimiento para un registro», respondió ella. Cole soltó una risita. «¿Oíste eso, Brad?» «No consiente». Bradley se encogió de hombros, divertido. «Supongo que tendremos que comprobarlo nosotros mismos». Sin pedir permiso, presionó el seguro del maletero. La tapa se levantó con un chasquido. Empezó a revolver entre sus cosas, arrojando una chaqueta al suelo. Una botella de agua rodó, se rompió, mojándole las botas. El sonido del agua derramada fue el único ruido que quedó por unos segundos. «Mira esto», dijo Bradley, levantando su bolso con 2 dedos. «Debe de ser caro. Rodeo Drive, tal vez». «Por favor, póngalo en su sitio», pidió ella con firmeza. Él sonrió con un gesto de burla. «¿O qué?» Cole se acercó, rodeándola con movimientos lentos. «Debe ser lindo tener un marido famoso. Supongo que le compra de todo». «Basta», dijo ella. Su voz, aunque baja, cortó el aire. No era un grito, pero tenía filo. «Devuélvame mis cosas y déjenme ir». Por un momento, nadie se movió. Luego Bradley dejó caer el bolso dentro del maletero, la sonrisa aún en el rostro. «Señora, necesita calmarse», dijo con tono paternalista. «Está siendo un poco agresiva». «¿Agresiva? No he hecho nada», replicó ella incrédula. Cole se acercó más. Su aliento olía a café y algo metálico. Le tomó el brazo con una lentitud calculada. «Relájese», dijo. «Solo hacemos nuestro trabajo». «Suéltame», murmuró ella. Pero él no lo hizo, y cuando dio un paso atrás para apartarse, sintió como otro par de manos la sujetaban. El sonido del metal fue inmediato, los grilletes cerrándose sobre su piel. El dolor fue agudo, como fuego. Intentó respirar. «Esto es ilegal», dijo entre dientes. Bradley la empujó contra el capó del coche. El metal aún conservaba el calor del día. Su mejilla rozó la pintura áspera. El policía se inclinó junto a su oído. «Podría haber sido más fácil», susurró. Su teléfono cayó al suelo, vibrando. Antes de que pudiera agacharse, Cole lo pisó, hundiéndolo en la grava. El resplandor de la pantalla se apagó bajo su bota. La soledad en esa carretera se volvió absoluta. El sonido del viento era un testigo impotente. «Ya no hay a quién llamar, señora Norris», dijo Cole.
El miedo la alcanzó entonces, pero no como pánico. Era un miedo frío, nítido. Pensó en Chuck, en sus palabras sobre la disciplina, sobre cómo la fuerza no era cuestión de músculo, sino de control. Cerró los ojos por un instante y recordó su voz. Cuando sientas miedo, conviértelo en propósito. Se enderezó lo más que pudo, aun con las muñecas atadas. Miró al horizonte, donde el cielo ya era completamente negro. El ladrido lejano de un perro rompió la quietud. Los oficiales se alejaron un poco, riéndose entre ellos, hablando de llevarla a la estación. Pero en su bolsillo interior, su segundo teléfono vibró apenas, como un latido. Giró la mano con esfuerzo, presionó el botón lateral y marcó el número que sabía de memoria. Un solo tono. Luego la voz que conocía mejor que ninguna otra. «Gina», tragó saliva. La voz le salió rota. «No vengas», susurró. «¿Qué está pasando?», preguntó él, y su tono cambió, volviéndose grave. «Solo recuerda que te amo». Hubo un silencio breve, una respiración contenida al otro lado. «¿Dónde estás?». No alcanzó a responder. Cole notó la luz tenue que salía de su bolsillo. Maldijo, se acercó y le arrancó el teléfono. Lo lanzó hacia la zanja y el cristal se hizo añicos contra las piedras. «Ya basta de llamadas, preciosa», dijo riendo. Bradley también reía. La noche se llenó de ese sonido, pero Gina lo miró con una calma que no le pertenecía a una víctima. Su voz fue casi un susurro. Acaban de cometer el peor error de sus vidas. Los hombres volvieron a reír, sin entender. Cole escupió al suelo y dijo, «Ah, sí, ¿y quién va a salvarla?». Entonces, desde el fondo del camino, un murmullo profundo comenzó a crecer. Al principio parecía viento, o tal vez un trueno lejano, pero pronto el ruido se volvió constante, pesado, inconfundible, el motor de una camioneta grande acercándose. Las luces, primero débiles, se hicieron más brillantes, cortando la oscuridad con una línea de fuego blanco. Gina alzó la vista. Sus muñecas dolían, pero sus labios esbozaron una sonrisa apenas perceptible. «Lo verán», murmuró. Los oficiales se giraron, entrecerrando los ojos por el resplandor. La camioneta redujo la velocidad, levantando polvo a su alrededor, hasta detenerse a pocos metros. El silencio que siguió fue espeso, expectante. Bradley arrojó su cigarrillo y dijo con desdén, «Probablemente un curioso. Que siga su camino». Pero el vehículo permaneció allí, el motor rugiendo despacio. La puerta del conductor se abrió con un chirrido lento. De la oscuridad surgió la silueta de un hombre alto, de hombros anchos y paso tranquilo. Cada paso resonó en el suelo como una sentencia. Nadie habló, ni siquiera los grillos. Gina cerró los ojos un instante, y por primera vez esa noche, respiró sin miedo. El hombre se detuvo a pocos metros de los oficiales. No necesitó decir nada. La carretera entera pareció contener el aliento. La justicia, pensó ella, acababa de llegar. Y en ese silencio absoluto, bajo el cielo inmenso de Texas, los dos policías todavía no sabían que la frontera entre su poder y su caída ya había sido cruzada. El polvo que la camioneta levantó al detenerse todavía flotaba en el aire cuando la carretera entera pareció quedarse sin sonido. La brisa se detuvo, los grillos callaron, y solo el ronroneo del motor rompía el silencio. Bradley se pasó la mano por la frente, molesto, incapaz de entender por qué aquel vehículo había decidido detenerse allí, justo en ese momento. Cole, apoyado contra el patrullero, dejó escapar un bufido impaciente, moviendo la linterna entre los dedos como si quisiera demostrar que seguía al mando de la situación. Pero Gina, con las muñecas aún marcadas por los grilletes, no necesitaba ver más. El modo en que aquel hombre bajó del vehículo, con calma y sin prisa, con una gravedad que no pedía permiso, le bastó para saberlo. Era Chuck. Los pasos se acercaron despacio, pero cada uno de ellos tenía un peso que los oficiales no supieron interpretar. Chuck avanzó hasta que el polvo dejó de girar a su alrededor, sus botas hundiéndose en la grava. La luz del patrullero se reflejó brevemente en sus ojos, en el metal de la hebilla del cinturón, en la sombra firme de su mandíbula. No dijo nada durante los primeros segundos, solo observó. Sus ojos se posaron en su esposa, luego en los hombres que la custodiaban. No hubo ira inmediata,
Solo una tensión que hacía que el aire se volviera más espeso, como si la noche supiera que algo estaba a punto de romperse. Bradley fue el primero en hablar. Intentó sonar seguro, aunque su voz tuvo un temblor casi imperceptible. Señor, esta es una detención oficial. Le sugiero que regrese a su vehículo y siga su camino. Chuck lo miró apenas un instante, como si pesara el significado de cada palabra antes de responder. Esa mujer que tienen esposada, dijo con voz baja, firme, sin una sola nota de duda, es mi esposa. Cole soltó una risita burlona, como quien no cree lo que oye. ¿Su esposa?, repitió, levantando una ceja. Entonces tal vez pueda explicarnos por qué se resistió al arresto. Chuck giró lentamente la cabeza hacia él. ¿Se resistió?, preguntó. Cole parpadeó, incómodo por el tono. No cooperó, murmuró, bajando la mirada apenas un segundo. Se puso difícil. Gina no dijo nada. La luz del patrullero iluminaba su rostro, mostrando las huellas del cansancio y la dignidad intacta en su expresión. Chuck avanzó un paso. Los dos hombres instintivamente se tensaron, pero no se movieron. ¿La tocaron?, preguntó Chuck, y su voz, aunque seguía siendo calmada, tenía el filo de un cuchillo que corta sin levantar la voz. Bradley tragó saliva. Señor, le estoy diciendo que... ¿La tocaron?, repitió Chuck, y esta vez la pregunta no admitió evasión. Cole alzó una mano con gesto defensivo. Oiga, viejo, cálmese. Está interfiriendo con la ley. Pero el gesto fue su error. Su mano se movió demasiado cerca del arma en su cinturón, apenas un reflejo nervioso, y Chuck reaccionó antes de que siquiera comprendiera lo que había hecho. En un movimiento fluido, rápido como el golpe de un relámpago, giró la muñeca de Cole hacia abajo, lo desarmó y lo empujó contra el capó del patrullero con una fuerza medida, sin ira, solo precisión. Cole perdió el aliento con un sonido sordo y se desplomó. Bradley intentó sacar la porra, pero Chuck se adelantó. Su mano interceptó el brazo, giró el cuerpo del oficial y lo lanzó de espaldas sobre el capó. El metal resonó con un golpe hueco. El polvo se levantó y por un momento el aire quedó suspendido. Cole, con el rostro contra la grava, intentó incorporarse, pero Chuck ya estaba sobre él. «No se mueva», le ordenó con una calma tan absoluta que resultaba más intimidante que cualquier grito. El joven lo obedeció, temblando. Bradley se incorporó apenas lo suficiente para mirar a Gina, buscando alguna ayuda, pero lo único que encontró fue la mirada serena de una mujer que había dejado de tener miedo. Chuck se agachó junto a él y tomó el manojo de llaves que colgaba de su cinturón. «Voy a tomar prestado esto», dijo sin apartar la vista del hombre. Bradley asintió, apenas respirando. Chuck se volvió hacia su esposa, sus movimientos suaves, calculados. Insertó la llave en los grilletes y con un clic metálico, el acero se abrió. Las muñecas de Gina quedaron libres, marcadas por un rojo intenso que se tornaba en morado. Él las tomó con delicadeza, examinando las heridas, y su rostro, hasta entonces impenetrable, se ablandó. ¿Estás herida?, preguntó. Solo el orgullo, respondió ella con una voz débil, pero firme. Él sonrió levemente, una sonrisa que era más alivio que alegría. Mantuviste la calma. No quería llamarte, dijo ella, conteniendo el temblor en su voz. Pensé que podría manejarlo. No deberías tener que manejar algo así, replicó él casi en un susurro. No sola. El sonido de un gemido interrumpió el momento. Bradley intentaba levantarse otra vez, tambaleante. Chuck lo observó con un gesto seco. «Quédese quieto». El oficial se detuvo, con las manos levantadas. «Va a tener problemas», dijo con voz ronca. «Acaba de atacar a 2 agentes». Chuck lo miró con esa serenidad que precede a las tormentas. «No ataqué a nadie. Detuve un crimen». Sacó su teléfono del bolsillo, marcó un número sin apartar la vista de los hombres. «Torrance», dijo cuando la voz contestó al otro lado. «Soy Chuck. Envíame un equipo a la carretera del condado 18, cerca del marcador 62. 2 oficiales en violación directa de ley federal y civil. Necesito que te encargues personalmente». Gina lo observaba hablar con esa autoridad tranquila que nunca necesitaba imponerse. Cuando colgó, se acercó a ella y la abrazó con suavidad. Ella apoyó la frente en su pecho, respirando por primera vez sin miedo,
desde que la habían detenido. El sonido de sirenas volvió a llenar la distancia, pero esta vez no traía amenaza, sino respuesta. Los nuevos vehículos llegaron rápido, cruzando la noche con luces que bañaron la carretera entera de rojo y azul. De una de las camionetas bajó un hombre de cabello canoso y mirada seria, Sam Torrance. Llevaba un chaleco con insignias federales y el cansancio de alguien que ha visto demasiado. «Por Dios, Chuck», dijo al acercarse, mirando la escena. «¿Qué demonios pasó aquí?» Chuck extendió la mano con el gesto de quien no necesita explicaciones. Solo resultados. Los detuvieron sin causa. La esposaron, destruyeron su teléfono, la agredieron. Torrance giró hacia los dos oficiales, que ahora eran escoltados por agentes federales. «¿Es cierto?», preguntó. Ninguno respondió. Cole evitó la mirada, y Bradley, sudoroso, apretó los labios. «Las cámaras», dijo Torrance. «Apagadas», respondió Chuck. «Las desactivaron antes de actuar». El rostro del agente se endureció. «Bien, lo resolveremos en la estación». Gina permaneció en silencio mientras los hombres eran llevados a las camionetas. Solo cuando el ruido de las puertas cerrándose rompió el aire, se atrevió a hablar. «¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo Torrance suspirando, «empieza el trabajo sucio». El equipo comenzó a levantar evidencias. Las esposas tiradas, el teléfono destrozado, las huellas en el suelo. La noche, que había sido escenario de abuso, se convertía ahora en una escena de justicia. Chuck y Gina se quedaron al margen, observando. No había satisfacción en sus rostros, solo un cansancio profundo, una especie de tristeza silenciosa. Torrance se acercó una vez más. «Sabía que tarde o temprano algo así iba a pasar», dijo. «Llevamos meses recibiendo denuncias de este condado. Siempre desaparecen». «No esta vez», dijo Chuck. El agente lo miró, asintiendo lentamente. «No, esta vez no». Los demás siguieron trabajando. El resplandor de las linternas se movía sobre el asfalto como insectos luminosos. Bradley y Cole, en el asiento trasero de la camioneta, miraban hacia el frente sin hablar. El aire olía a polvo, a gasolina y a una cierta redención amarga. Cuando todo terminó, Torrance se acercó a Gina. «Lamento que haya tenido que pasar por esto». Ella asintió. «No fue culpa suya». «No», dijo él, «pero sí de los que juraron protegerla. Y eso me sigue doliendo cada vez que lo veo». Chuck rodeó los hombros de su esposa y la guió hacia su camioneta. Subieron sin prisa. Detrás de ellos, las luces seguían girando, bañando la carretera de reflejos intermitentes. Durante el trayecto, ninguno habló durante varios minutos. El sonido del motor y el rumor lejano de las sirenas eran lo único que llenaba el silencio. Gina miraba por la ventana, viendo cómo los campos pasaban como sombras. El cuerpo le dolía, pero lo que más pesaba era el recuerdo de la risa de aquellos hombres. Esa risa la perseguía, más que el miedo, más que la humillación. Chuck mantenía las manos firmes en el volante, los nudillos blancos. En su expresión había una quietud peligrosa, el tipo de calma que solo precede a decisiones irrevocables. Cuando por fin hablaron, fue él quien rompió el silencio. «¿Nunca más volverás a estar sola en una carretera como esa?», dijo. Ella asintió, sin mirarlo. «No es la carretera lo que asusta, Chuck. Es lo que puede esconderse detrás de una placa». Él giró la cabeza apenas un instante, su perfil endurecido por la luz que entraba del tablero. «Entonces haremos que las placas vuelvan a significar algo». Siguieron conduciendo. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, un hilo gris detrás de las colinas. La noche se deshacía poco a poco, pero lo que había ocurrido no se disolvía con la oscuridad. Quedaba como una marca en la piel, como una verdad que pedía salir a la luz. Cuando llegaron al rancho, el cielo ya era un azul pálido. Chuck apagó el motor y se quedó un momento mirando hacia la entrada, donde el camino de grava desaparecía entre los árboles. Gina respiró profundamente, intentando sacudirse el peso de la noche. «¿Crees que esto se detiene aquí?», preguntó. Chuck negó con la cabeza. «Esto recién empieza». Bajaron del coche. El aire de la madrugada era fresco, y el olor del heno y la madera les dio una sensación momentánea de refugio. Dentro de la casa, la luz tenue del amanecer entraba por las ventanas, bañando el suelo de tonos dorados. Pero aunque el lugar les pertenecía, el descanso aún estaba lejos.
Esa noche había trazado una línea. No era solo entre ellos y dos oficiales corruptos. Era una línea más profunda, invisible, entre el miedo y la justicia. Y al cruzarla, sabían que ya no había vuelta atrás. Mientras Chuck cerraba la puerta, la voz de Torrance resonó en su mente. Empieza el trabajo sucio. Él lo sabía. No se trataba solo de limpiar un nombre o castigar a dos hombres. Se trataba de revelar un sistema entero de sombras. Gina se dejó caer en una silla, exhausta. Las marcas en sus muñecas comenzaban a inflamarse. Chuck las miró con pesar. Luego buscó un paño y agua fría. «Esto va a doler un poco», dijo. «El dolor ya pasó», respondió ella mirándolo fijamente. «Ahora queda el propósito». Él sostuvo su mirada unos segundos, y en ese silencio entendieron ambos que la lucha no sería solo por lo que había ocurrido esa noche. Sería por todo lo que aquella noche representaba. Afuera, el sol comenzaba a subir sobre los campos, iluminando la carretera que se perdía en el horizonte. Una carretera que, hasta hacía unas horas, había sido escenario de humillación y miedo, pero que ahora quedaba atrás como un recordatorio de que incluso en los lugares más solitarios, la verdad podía abrirse camino. El día apenas empezaba, pero en el interior de la casa, los dos sabían que el verdadero amanecer, el de la justicia, aún estaba por llegar. El amanecer se filtraba tímido por las cortinas cuando Gina abrió los ojos. Había dormido poco y mal. La mente, aunque el cuerpo se rindiera al cansancio, seguía despierta, atrapada en los recuerdos de la noche anterior. Se incorporó lentamente, y la sensación metálica en sus muñecas le recordó cada instante, cada palabra, cada mirada de esos hombres. La piel tenía un tono rojizo donde las esposas habían dejado su huella. La tocó con cuidado, no por el dolor físico, sino por lo que representaba. La casa estaba en silencio, tan solo el leve rumor del viento chocando contra las ventanas. El olor a café recién hecho la guió hasta la cocina, donde Chuck estaba de pie, apoyado en el mostrador, con la mirada fija en el horizonte a través del cristal. No dijo nada al verla. Simplemente le sirvió una taza. Había en sus gestos una calma aparente, pero ella sabía que era esa clase de quietud que ocultaba una tormenta perfectamente contenida. «No tienes que decir nada», dijo él sin girarse. «No todavía». Ella asintió, sosteniendo la taza entre las manos, dejando que el calor del café le devolviera algo de vida a los dedos. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el lenguaje de dos personas que habían compartido demasiadas batallas y sabían cuándo las palabras sobraban. Después de un rato, ella habló. «No puedo dejar de pensar en cómo lo disfrutaban. No solo lo que hicieron, sino cómo se reían. Esa forma de sentirse intocables». Chuck apartó la vista de la ventana y la miró. Había tristeza en su mirada, pero también un tipo de determinación que siempre la había inquietado y reconfortado a la vez. «No disfrutan el poder», dijo despacio. «Disfrutan pensar que nadie se los quitará nunca». Esa frase quedó suspendida en el aire, como una verdad que no necesitaba explicación. Gina bebió un sorbo de café y bajó la mirada. Afuera el sol comenzaba a extender sus primeros rayos sobre los campos, pintando el pasto de un dorado que contrastaba con el gris de su ánimo. No pasó mucho tiempo antes de que alguien llamara a la puerta. 3 golpes firmes, sin titubeos. Chuck fue quien abrió. En el umbral estaba Sam Torrance, con su chaqueta de cuero y la expresión grave de siempre, pero con los ojos cansados, marcados por la falta de sueño. «No quise esperar a la oficina», dijo al entrar. «Pensé que preferirían saberlo de mí antes de escucharlo en las noticias». Se sentó en la mesa sin esperar invitación. Chuck le ofreció una taza que aceptó con un gesto breve. «Están bajo custodia», continuó. «Bradley y Cole. Pero esto no acaba ahí. Encontramos cosas». Gina lo miró con atención, sin interrumpir. Sus cámaras estaban apagadas, como dijiste, Chuck. No por casualidad. No fue la primera vez que lo hicieron. Hay más informes, más quejas, y cada vez que alguien presentó una denuncia, alguien la hizo desaparecer. «¿Quién?», preguntó Chuck. Torrance respiró hondo, como quien mide cada palabra. «El jefe de policía, Grant Mallory, un nombre que aparece en todos los cierres de expediente. Firmas idénticas, siempre el mismo patrón». Gina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era sorpresa,
Era confirmación. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dijo Torrance, empieza la parte difícil. Si quieren seguir adelante, no podrán hacerlo en silencio. Chuck asintió sin dudar. Gina, en cambio, se quedó pensativa. No temía por sí misma, pero sabía lo que vendría. Los medios, la atención, los ataques. Y aún así, dentro de ella, algo se reacomodaba. Una voz que hasta entonces había estado enterrada por el miedo, empezó a tomar forma. No voy a quedarme callada, dijo finalmente. Si no decimos lo que pasó, ellos ganan otra vez. Chuck la miró, orgulloso, aunque con esa preocupación silenciosa que siempre lo acompañaba cuando ella se enfrentaba a algo peligroso. Te expondrás, dijo. Ya lo hicieron ellos anoche, replicó ella. No pienso esconderme. Torrance la observó con una mezcla de respeto y cansancio. Entonces prepárense. No es solo un par de oficiales corruptos. Hay una red entera detrás. Si van a hablar, será grande, y lo fue. Esa misma tarde, las noticias locales ya recogían fragmentos del arresto. No tardaron en filtrarse los nombres. Los rumores sobre la identidad de la mujer detenida corrieron como pólvora. La esposa de Chuck Norris arrestada en una carretera rural de Texas. Algunos medios lo trataron como curiosidad, otros como escándalo. Pero cuando las declaraciones oficiales de Torrance confirmaron que se trataba de un caso de abuso de autoridad, la historia cambió de tono. Las cámaras comenzaron a aparecer frente al rancho. Los periodistas acampaban a 1 kilómetro de la entrada. La calma que había reinado esa mañana se desvaneció. Gina observó las luces de los vehículos estacionados en la distancia desde la ventana del salón. Las sombras se movían en la noche como una presencia constante. Chuck estaba al teléfono, hablando con abogados y productores que conocía. Quería controlar la narrativa antes de que otros lo hicieran. Van a querer convertirlo en un espectáculo, dijo cuando colgó. Pero no lo será si tú hablas primero. Ella lo pensó unos segundos y luego asintió. La entrevista fue organizada por Torrance a través de un contacto en una cadena nacional. La periodista era joven, con una mezcla de respeto y nerviosismo ante la pareja. En el estudio, las luces eran frías, demasiado brillantes. Gina se sentó frente a la cámara, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Chuck permaneció a su lado, en silencio, como un pilar. Cuando la señal de grabación se encendió, el mundo entero la vio respirar profundo antes de comenzar. Su voz era suave, pero clara, sin temblores. Habló del camino, de los hombres, de las risas, de la forma en que la sujetaron. No adornó, no dramatizó. La verdad bastaba por sí sola. Contó cómo uno de ellos apagó su cámara y cómo el otro presionó su cuerpo contra el coche. Dijo que no había sentido miedo al principio, sino incredulidad. Que en algún momento entendió que ya no buscaban hacer cumplir la ley, sino recordarle su impotencia. El silencio en el estudio era absoluto. La periodista no interrumpió. Cuando Gina terminó, solo se oyó el zumbido de las luces. ¿Qué sintió cuando su esposo llegó?, preguntó la entrevistadora con cautela. Gina sonrió, cansada. Alivio, respondió. No porque supiera que iba a pelear, sino porque sabía que iba a poner orden. Él no pierde el control. Les enseña lo que significa. La transmisión duró 20 minutos, pero bastaron 5 para que se volviera viral. En pocas horas, millones de personas la habían visto y compartido. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Algunos la llamaban valiente, otros la acusaban de exagerar, y no faltaron los que defendían a los policías. El país estaba dividido, pero el silencio se había roto. Chuck y Gina observaron las repercusiones desde la tranquilidad del salón. Él mantenía el control, gestionando las llamadas, seleccionando a quién responder. Ella, en cambio, se sentía entre dos mundos, el del dolor vivido y el del ruido mediático que lo transformaba todo. No imaginé que fuera tan rápido, dijo en voz baja. Nada se detiene una vez que la verdad sale, respondió Chuck. Esa noche, cuando intentó dormir, las imágenes regresaron. No los golpes, sino las risas. Era ese sonido el que la perseguía. Se levantó sobresaltada, encendió la lámpara y miró sus manos. Chuck se incorporó a su lado. ¿Pesadillas? No exactamente. Recuerdos y preguntas. Él esperó en silencio. ¿Cuántos más habrán pasado por lo mismo y no pudieron hablar?, dijo ella. Chuck se quedó pensativo. Luego respondió con voz grave.
más de los que imaginamos, y menos de los que lo admitirían. Entonces no basta con castigar a esos dos. Hay que saber quién les permitió hacerlo. Él la miró, comprendiendo el tono en su voz. Esa no era la mujer que anoche había temblado de miedo. Era alguien nuevo. No detendrás la tormenta, dijo. Pero puedes decidir hacia dónde la diriges. A la mañana siguiente, se reunieron nuevamente con Torrance. La oficina del agente era pequeña, con paredes cubiertas de archivadores y una pizarra llena de nombres y fechas. En el aire flotaba el olor a café viejo y papel húmedo. He estado revisando los reportes, dijo Torrance, señalando una carpeta gruesa. Lo que pasó no fue un caso aislado. Tenemos patrones de conducta, pruebas de manipulación de evidencia y falsificación de reportes, todos con la misma firma al final. Mallory. Chuck cruzó los brazos, su ceño fruncido. Sabía que ese nombre saldría. El hombre dirige la policía como si fuera su empresa, continuó Torrance. Controla a los oficiales más jóvenes, premia la obediencia y castiga la duda. Y tiene amigos en el ayuntamiento que le cubren las espaldas. Gina se inclinó hacia adelante. ¿Podemos probarlo? No todavía, respondió Torrance. Pero si ustedes hablan, si presionamos, otros lo harán también. Hay gente en su departamento que tiene miedo, pero miedo de él. Si ven que ustedes no se callan, puede que empiecen a hablar. Gina asintió despacio. Sabía lo que implicaba. Más exposición, más ataques. Pero también sabía que no hacerlo significaba aceptar que el miedo siguiera mandando. Lo haremos, dijo. Daremos todas las declaraciones que haga falta. Chuck la miró y en sus ojos se mezclaban orgullo y preocupación. Te van a destrozar en los medios, murmuró. Te llamarán todo lo que se les ocurra. Ya lo hicieron anoche, respondió ella con serenidad. No me importa. Torrance la observó con respeto. Entonces prepárense. Esto va a llegar hasta arriba, y así fue. Los días siguientes fueron un torbellino. Los periódicos abrieron con titulares sobre la corrupción policial. Los noticieros dedicaban segmentos completos al caso Norris. Los apoyos y las críticas se entrelazaban en un debate nacional. Pero en el fondo, Gina sabía que el verdadero enemigo aún no se había movido. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, ella miró a Chuck desde la penumbra. ¿Tienes miedo?, preguntó. No del peligro, dijo él. De que te dañen de otra forma. No todos los golpes se ven. Ella le tomó la mano. No podrán. No esta vez. El silencio volvió. Pero ya no era el silencio del miedo. Era el de la calma antes de una batalla. La justicia había comenzado su camino, y ni ella ni Chuck estaban dispuestos a detenerse. Afuera la noche era clara y la luna, suspendida sobre los campos. Parecía una lámpara solitaria vigilando el mundo. Dentro de la casa, dos personas sabían que el amanecer siguiente traería algo más que luz, traería consecuencias, y estaban listos para enfrentarlas. El ruido de la lluvia golpeando contra las ventanas de la oficina de Sam Torrance era lo único que rompía el silencio. El agente federal llevaba horas revisando informes, grabaciones y documentos que parecían multiplicarse sin cesar sobre su escritorio. En una esquina, el monitor mostraba fotografías de expedientes cerrados con la firma de Grant Mallory, el jefe de policía de Tyler County. Los patrones eran demasiado claros para ser coincidencia. Arrestos sin fundamento, pruebas desaparecidas, testigos silenciados, y en todos ellos, las mismas iniciales. El rostro de Torrance estaba tenso. El cansancio se le notaba en los ojos, pero también la determinación. No había vuelta atrás. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, la casa de los Norris se había convertido en un centro de llamadas, entrevistas y correos. Gina atendía a reporteros, abogados y ciudadanos que habían comenzado a escribirle después de ver su testimonio en televisión. Muchos no pedían justicia, solo comprensión. Contaban sus propias historias, algunas más terribles que la suya. Hijos arrestados sin motivo, mujeres golpeadas en retenes, hombres desaparecidos después de resistirse al arresto. Cada mensaje era una herida nueva, pero también una razón más para seguir. La cocina, donde antes reinaba el silencio del hogar, ahora era un campo de batalla de palabras, grabadoras y carpetas. Chuck se mantenía cerca, observando, protegiendo sin intervenir,
sabiendo que esa lucha ya no era solo suya. Una mañana, Torrance llegó con expresión grave. Dejó un sobre manila sobre la mesa. El sonido que hizo al golpear la madera fue pesado, definitivo. Gina lo miró con expectación, sin atreverse a tocarlo. Chuck, de pie detrás de ella, cruzó los brazos. «Ahí está», dijo Torrance. «La prueba de que Mallory no solo protegía a esos dos. Es mucho más grande». Abrió el sobre y comenzó a sacar documentos, extractos bancarios, copias de correos, informes internos. Las fechas coincidían con arrestos irregulares, pero no era solo corrupción administrativa. Había dinero que salía directamente de la cuenta del Departamento de Policía hacia empresas privadas de detención. Contratos disfrazados de acuerdos de colaboración entre la policía y prisiones privadas que pagaban bonos por cada ingreso. Cada persona arrestada generaba ganancias. Cada detención, un número más alto en la contabilidad. «Lucro por castigo», murmuró Gina, leyendo uno de los documentos. «Exactamente», respondió Torrance. «Es una red completa. Arrestos falsos, reportes manipulados, todo para mantener las prisiones llenas y el dinero fluyendo». Mallory lo dirigía. Chuck se inclinó sobre los papeles, su rostro endureciéndose. «¿Y los dos oficiales de anoche?» «Peones», dijo Torrance. «Gente usada para ensuciarse las manos mientras los de arriba contaban billetes. Pero hay algo más. Mallory no trabaja solo. Hay un concejal, un empresario y probablemente un juez implicado». Gina se llevó la mano al pecho. «¿Un juez?» «El juez Harper», asintió Torrance. «Era quien firmaba las órdenes de arresto sin revisar las pruebas. A cambio, recibía donaciones para su campaña de reelección. Todo está aquí». El silencio se hizo denso en la habitación. Chuck caminó hasta la ventana. Afuera el cielo estaba cubierto, el aire cargado de electricidad, como si una tormenta esperara solo una señal para desatarse. «Entonces hay que exponerlo», dijo finalmente. Torrance asintió. «Sí, pero deben entender lo que significa. Van a venir por ustedes, no solo con palabras. Hay demasiada gente que quiere mantener esto oculto». Gina respiró hondo. «Ya nos enfrentamos al miedo una vez. No voy a callar ahora». Esa tarde, grabaron un comunicado que sería transmitido en la televisión nacional. Gina habló desde el salón de su casa, frente a una cámara sencilla, sin maquillajes ni guiones. Su voz era firme, pausada, explicó lo que habían descubierto, habló de los nombres, de las pruebas, de la cadena de corrupción que convertía la ley en un negocio. Su tono no era el de una víctima, sino el de alguien que había encontrado su propósito. «Esto no es solo mi historia», dijo mirando a la cámara. «Es la historia de miles de personas que no tuvieron una voz. Es el reflejo de un sistema que perdió su alma. Pero cada uno de nosotros puede devolverle el sentido. La justicia no se compra, se defiende». Las palabras resonaron en todo el país. Al día siguiente, las cadenas de noticias abrían con su declaración. En redes sociales, el video se multiplicaba. Los hashtags con su nombre y el de Mallory se volvieron tendencia. Algunos medios la llamaron «la nueva cara del coraje civil». Otros la acusaron de buscar atención. Pero entre la ola de opiniones, algo había cambiado. La gente empezó a hablar. Llegaban denuncias de todo el estado. Historias similares, nombres repetidos, esquemas idénticos. Lo que había comenzado como un caso personal se transformaba en un movimiento. El contraataque no tardó. Una noche, un vehículo sin placas se detuvo frente al rancho. No hubo palabras, solo el sonido seco de una piedra golpeando una ventana y el estruendo del cristal rompiéndose. Chuck salió de inmediato, pero el coche ya se alejaba entre el polvo. En el suelo, una nota arrugada. «Cállense o los haremos callar». Torrance llegó a los pocos minutos, alertado por la llamada de Chuck. Recorrió el perímetro, revisó los alrededores, pero no encontró más que las huellas de neumáticos. «Sabía que esto pasaría», dijo mientras Chuck recogía los fragmentos de vidrio. «Cuando tocas dinero, tocas poder». «No podrán detenerla», respondió Chuck con voz baja pero firme. Gina, en cambio, estaba de pie en la puerta, observando el agujero en el cristal. No tenía miedo. Lo que sentía era algo más profundo, casi una resolución silenciosa. «No van a callarme», dijo finalmente. «No después de todo lo que he visto.
Durante los días siguientes, la investigación avanzó a un ritmo frenético. Torrance, con ayuda de un pequeño equipo federal, logró interceptar correos electrónicos entre Mallory y el empresario Robert Caney, propietario de la empresa penitenciaria involucrada. Las palabras eran frías, mecánicas, pero el significado era devastador. Necesitamos más ingresos este trimestre, decía un mensaje. Asegúrate de que el flujo no disminuya. Otro hablaba de casos fáciles, mujeres solas, inmigrantes, personas sin antecedentes. Cuando Torrance imprimió el último correo, el silencio volvió a llenar la habitación. Con esto basta para hundirlos, dijo. ¿Y el juez Harper? Preguntó Gina. Ya está bajo vigilancia, pero aún necesitamos algo más. Un testigo desde dentro. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras Gina revisaba correos de ciudadanos, sonó el teléfono de la oficina de Torrance. Era un número desconocido. El agente contestó, y al otro lado escuchó una voz masculina, temblorosa. «Soy el oficial McNeil», dijo el hombre. «Trabajé bajo las órdenes de Mallory. Quiero hablar». McNeil se reunió con ellos esa misma noche, en un almacén abandonado al norte de Tyler. Su rostro mostraba años de miedo acumulado. Contó todo. Cómo Mallory les ordenaba llenar cuotas de arrestos, cómo manipulaban reportes, cómo algunos compañeros desaparecieron después de querer denunciarlo. Dijo que el dinero llegaba en sobres cerrados, entregados por hombres de Caney, que había listas, nombres marcados, y que Mallory siempre decía lo mismo. Esto no es personal, es negocio. Torrance grabó toda la declaración. Cuando McNeil terminó, se quedó en silencio, con las manos temblando. ¿Sabe lo que acaba de hacer?, le preguntó Gina. Sí, respondió el hombre. Pero si ustedes se atreven, yo también. Esa noche, cuando regresaron al rancho, la tensión era tan densa que parecía material. Chuck caminaba de un lado a otro pensando en los próximos pasos. Gina, sentada frente al fuego, sostenía el testimonio impreso. «Ya no hay vuelta atrás», dijo. «Nunca la hubo», respondió él. A la mañana siguiente, Torrance entregó las pruebas a un fiscal federal. En cuestión de horas, el Departamento de Justicia abrió una investigación oficial. Mallory fue citado a declarar, pero se negó a hablar. Su silencio fue el principio de su caída. En las calles, la gente comenzó a reunirse frente al edificio del ayuntamiento. Carteles, pancartas, y una frase que se repetía en todas: «No más impunidad». Gina fue invitada a hablar en una de esas concentraciones. Subió al estrado con un abrigo largo, el viento moviéndole el cabello. Miró a la multitud y vio en sus rostros algo que la conmovió profundamente. Esperanza. No rabia, no venganza, sino el deseo de recuperar la confianza. «No estoy aquí porque sea valiente», dijo, su voz resonando entre los aplausos. «Estoy aquí porque estoy cansada de tener miedo. Y sé que no soy la única. Cuando el miedo deja de dominarnos, la verdad encuentra su camino». Chuck la observaba desde el borde del escenario, sabiendo que ese momento ya no le pertenecía solo a ellos. Era algo más grande, algo que salía de sus manos y se convertía en causa. Aquella noche, mientras regresaban a casa, la carretera estaba llena de luces, pero esta vez no eran sirenas ni amenazas. Eran autos que tocaban el claxon en señal de apoyo. Los rostros que se asomaban por las ventanas gritaban su nombre, levantaban pancartas improvisadas. Gina no podía evitar sonreír. Sin embargo, sabía que la lucha aún no había terminado. Mallory tenía aliados poderosos, y cada paso hacia la verdad los ponía en mayor peligro. Pero también sabía que ya no estaban solos. Algo se había encendido en la gente, una chispa que ningún poder podía apagar. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles y el fuego crepitaba en la chimenea, Gina escribió en su cuaderno una sola frase. «Ellos vendían el miedo. Nosotros lo transformamos en justicia». Cerró el cuaderno, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo durmió sin sobresaltos. Porque aunque el enemigo aún estaba vivo, el silencio ya no lo protegía. El amanecer del día del juicio llegó envuelto en una calma engañosa. El cielo de Texas era de un gris lechoso, cubierto de nubes que parecían detener el sol, y el aire tenía ese silencio que precede a los grandes acontecimientos. La ciudad de Tyler, normalmente tranquila, despertó convertida en un hormiguero.
Las calles que rodeaban el edificio del tribunal estaban acordonadas. La Policía Federal mantenía el orden, mientras una multitud se agolpaba con carteles, cámaras y micrófonos. Algunos pedían justicia, otros gritaban consignas en contra de los medios, pero la mayoría observaba en silencio, sabiendo que ese día marcaría algo más que el destino de unos pocos hombres. Sería el día en que la verdad saldría a la luz frente a todo el país. Dentro de la casa, Gina se preparaba con movimientos lentos y controlados. Frente al espejo, ajustó la chaqueta azul oscuro que había elegido para la ocasión. No quería parecer una víctima, ni una heroína, solo alguien que iba a decir la verdad. En su rostro había cansancio, sí, pero también una serenidad nueva, nacida de meses de lucha y resistencia. Chuck la observaba desde el umbral de la puerta, sin decir palabra. Cuando ella giró, lo encontró allí, con las manos en los bolsillos y una mirada que combinaba orgullo y preocupación. ¿Estás lista?, preguntó él. Nunca lo estaría del todo, respondió ella sonriendo levemente. Pero eso no importa. Lo que importa es estar presente. Él asintió y se acercó. Le tomó la mano, apretándola con suavidad. Pase lo que pase ahí dentro, ya cambiaste las cosas, dijo. Nadie podrá volver a hacer lo que te hicieron sin que el mundo mire. Entonces que miren, susurró ella. Salieron juntos. La camioneta los esperaba frente al porche. Torrance estaba al volante, con un traje oscuro y su habitual expresión de cansancio profesional. Cuando Gina subió, él giró apenas la cabeza para saludarla. Hoy va a ser un día largo, advirtió. Lo sé, dijo ella, pero también necesario. El trayecto hasta el tribunal fue silencioso. La ciudad parecía distinta, como si cada semáforo, cada esquina, estuviera observando. A medida que se acercaban, las calles se llenaban de más gente. Los reporteros seguían los vehículos con cámaras en alto. Algunos gritaban preguntas, otros simplemente apuntaban los micrófonos. Cuando la camioneta se detuvo frente a las escaleras del tribunal, un murmullo recorrió a la multitud. Las cámaras comenzaron a disparar. Los flashes se encendieron como relámpagos. Gina respiró hondo, abrió la puerta y descendió. Chuck la siguió, caminando a su lado, rodeado de agentes federales. La imagen de ambos avanzando juntos, firmes entre la multitud, fue captada desde todos los ángulos. Era más que una pareja, era un símbolo. Dentro del edificio, el aire era frío, con ese olor a madera vieja y papel que solo tienen los lugares donde la ley habita desde hace décadas. Las luces fluorescentes daban un tono pálido a las paredes. Los pasillos estaban llenos de periodistas y abogados. Torrance los condujo hasta la sala principal, donde el juez Harper, ahora suspendido de sus funciones y reemplazado por un magistrado federal, presidiría el caso. En la primera fila, los acusados esperaban. Grant Mallory, con el rostro endurecido por el rencor. Bradley y Cole, los oficiales que habían iniciado todo, vestidos con trajes grises y miradas derrotadas. Detrás de ellos, los abogados murmuraban entre sí, intercambiando documentos. Pero ninguno de los acusados se atrevía a mirar hacia donde estaba Gina. El sonido del martillo del juez rompió el murmullo de la sala. La sesión comenzó. El fiscal, un hombre de voz grave y pausada, abrió su alegato con una frase que resonó como una sentencia. Este caso no trata de un error policial, trata de una elección consciente de corromper la ley para convertirla en un negocio. El silencio se extendió por la sala. Cada palabra pesaba. Luego, uno a uno, los testigos comenzaron a declarar. Primero, un contable del departamento de policía explicó los movimientos bancarios irregulares, los bonos de desempeño disfrazados de incentivos, las órdenes directas de Mallory para mantener las cifras altas. Después una mujer de mediana edad contó cómo había sido arrestada sin causa aparente y retenida 3 días sin cargos. Su voz temblaba, pero sus palabras eran precisas. Gina los escuchaba con el corazón en un puño. Cada testimonio era un eco del suyo, una pieza más del mismo rompecabezas. Y aunque cada historia era distinta, todas compartían la misma raíz: abuso, impunidad, miedo. Finalmente, el juez llamó a declarar a Gina Norris. El sonido de su nombre recorrió la sala como un viento nuevo. Se levantó despacio, consciente de las miradas que la seguían. Cruzó el pasillo con paso firme,
Subió al estrado y juró decir la verdad. Cuando se sentó, el fiscal le dirigió una mirada de respeto. Señora Norris, ¿podría contarnos, en sus propias palabras, lo que ocurrió la noche del 3 de junio? Gina respiró hondo, miró brevemente a Chuck, que estaba sentado detrás, y luego al jurado. Era de noche, comenzó. Volvía del refugio de animales donde trabajo como voluntaria. La carretera estaba vacía. Me detuvieron sin motivo. Me preguntaron si era la esposa de Chuck Norris, y cuando lo confirmé, comenzaron a burlarse. Me pidieron que bajara del coche, revisaron mi vehículo sin permiso, y cuando me negué, me esposaron. Uno de ellos me empujó contra el capó. Apagaron las cámaras, rieron, me dijeron que nadie me creería. Sus palabras eran simples, pero la forma en que las dijo hizo que la sala entera quedara en silencio. El fiscal no la interrumpió, solo la dejó continuar. En ese momento, prosiguió, comprendí que no estaban actuando por deber. Lo hacían porque podían, porque creían que el poder era impunidad. Y me di cuenta de que eso no era solo un acto de crueldad, sino el reflejo de algo más grande, algo que corrompe desde adentro. Una mujer del jurado se llevó una mano al pecho. Algunos de los presentes bajaron la mirada. ¿Qué sintió cuando su esposo llegó al lugar?, preguntó el fiscal. Sentí que el miedo terminaba, respondió ella. Pero también supe que lo que había empezado allí no se acababa con una pelea. Esa noche fue el comienzo de algo que tenía que decirse. El abogado defensor intentó intervenir, preguntando si su testimonio no estaba influido por la atención mediática. Gina lo miró directamente. La atención no cambia los hechos, dijo. Las esposas dejaron las mismas marcas. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio. Gina continuó hablando, respondiendo preguntas sobre los días posteriores, la entrevista en televisión, las amenazas recibidas, las pruebas entregadas por Torrance. Su voz no tembló una sola vez. Cuando terminó, el fiscal asintió con respeto y ella volvió a su asiento. Chuck la recibió con una mirada que decía más que cualquier palabra. El resto del juicio fue una exposición meticulosa de pruebas. Correos electrónicos entre Mallory y Caney, registros de depósitos, grabaciones de llamadas. Torrance testificó, mostrando el esquema completo de corrupción que había mantenido a la ciudad bajo un control invisible durante años. Cada revelación era un golpe más al muro de silencio que Mallory había construido. El antiguo jefe de policía fue llamado a declarar. Subió al estrado con la arrogancia de quien aún cree tener poder. Su abogado le había aconsejado mantenerse sereno, pero cuando el fiscal comenzó a leer los correos, la máscara se resquebrajó. ¿Reconoce estos mensajes, señor Mallory?, preguntó el fiscal. No puedo confirmarlo, respondió él. ¿Niega haber recibido pagos del señor Caney? Mallory titubeó. La respuesta no llegó. ¿Y qué hay de las órdenes que dio a los oficiales Bradley y Cole para cumplir con cuotas de arrestos? El hombre guardó silencio. El juez lo observó con severidad. El fiscal se inclinó ligeramente hacia él. A veces, el silencio es más elocuente que una confesión. Mallory apretó los labios, pero no respondió. En el banco de los acusados, Bradley y Cole lo observaban con un odio callado, comprendiendo que los había usado como piezas descartables. Después de una pausa, el juez anunció un receso antes del veredicto. La sala se vació parcialmente. En el pasillo, la multitud de reporteros se agolpó para captar imágenes. Gina y Chuck se refugiaron en una pequeña sala junto a Torrance. Nadie habló durante unos minutos. El aire estaba cargado de una tensión que dolía. ¿Crees que ganaremos?, preguntó Gina finalmente. Torrance se encogió de hombros. Ya ganaron, Gina, solo por haber llegado hasta aquí. Pero sí, añadió con un leve gesto de confianza. Creo que hoy la verdad va a pesar más que las mentiras. Cuando regresaron a la sala, el ambiente había cambiado. El jurado había vuelto a ocupar sus asientos. El juez tomó su lugar. El sonido del martillo resonó. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Una mujer se levantó con un papel en la mano. Su voz temblaba apenas. Sí, su señoría. El juez asintió. Léalo. Consideramos al acusado Grant Mallory culpable de todos los cargos: abuso de autoridad, corrupción, manipulación de pruebas y asociación ilícita. Un murmullo estalló en la sala, seguido de aplausos contenidos que el juez tuvo que pedir que cesaran.
Gina sintió que el aire le regresaba al cuerpo. Chuck le tomó la mano. Bradley y Cole también fueron declarados culpables. El juez ordenó su detención inmediata. Mallory, con el rostro lívido, fue escoltado por los alguaciles. Su mirada buscó la de Gina, pero ella no se la devolvió. No quedaba nada que decir. Cuando salieron del tribunal, la multitud los esperaba. Los aplausos y vítores llenaron la calle. Gina levantó la vista hacia el cielo gris y respiró profundamente. Chuck la abrazó y Torrance a su lado le dijo en voz baja: "Justice isn't a feeling, es una elección, Norris. Y tú la hiciste". Ella asintió. El ruido de las cámaras, los gritos, los autos, todo se desvaneció por un instante. Solo quedaba la certeza de que la verdad, por fin, había tenido su día. Mientras caminaban hacia la camioneta, Gina se volvió una vez más hacia el edificio del tribunal. No lo hizo con rencor ni con orgullo, sino con gratitud silenciosa. Había cruzado la línea que separa el miedo del valor, y del otro lado no había vacío, sino claridad. El juicio había terminado, pero ella sabía que la lucha apenas comenzaba. Lo que habían derribado era solo una parte del muro. Quedaban otros, más grandes, más ocultos. Sin embargo, por primera vez, no sentía cansancio, sino una fuerza nueva, una convicción que la empujaba hacia adelante. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, Gina escribió en su diario: "Hoy la justicia habló, pero mañana será el turno de la conciencia". Luego cerró el cuaderno y al mirar por la ventana, vio las luces lejanas del pueblo reflejadas en el horizonte. No eran las luces de los patrulleros, sino las de la gente reunida, celebrando, creyendo otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la noche no le pareció vacío, sino justo. El sol se elevaba lentamente sobre los campos de Texas, pintando el cielo con un tono anaranjado que recordaba el resplandor de un amanecer después de una larga tormenta. En el rancho de los Norris, la calma finalmente había regresado, aunque no era la calma de la indiferencia, sino la de quienes han sobrevivido a algo que cambió sus vidas para siempre. El juicio había terminado. Los culpables estaban tras las rejas y los titulares que llenaban los periódicos hablaban de justicia, de valentía y de un matrimonio que había enfrentado al poder sin retroceder. Pero para Gina, aquello no era una historia de héroes. Era una historia de responsabilidad, una lección sobre lo que sucede cuando el silencio deja de ser una opción. Esa mañana, mientras el vapor del café se elevaba frente a la ventana, Gina observaba las praderas bañadas por la luz dorada. Los caballos se movían lentamente en el corral. El viento agitaba las ramas de los robles, y el mundo parecía haber recuperado su ritmo natural. Sin embargo, dentro de ella, nada era igual. No podía mirar un coche patrulla sin recordar la noche del arresto, ni escuchar una sirena sin sentir un estremecimiento en el pecho. Pero junto a ese recuerdo, había algo nuevo, la certeza de haber transformado el miedo en propósito. Chuck entró en la cocina, con el rostro relajado por primera vez en meses. Se había afeitado esa mañana y llevaba una camisa de trabajo, el tipo de ropa que usaba cuando quería volver a la rutina. Se acercó a ella, le besó la frente y sirvió su propia taza. «Silencio», dijo sonriendo. «No lo oía desde hace mucho». Gina asintió. «Y pensar que solía quejarme de que esta casa era demasiado tranquila. Tal vez ahora la aprecies más. Tal vez». Pasaron unos minutos en silencio. Afuera, el sonido de los insectos comenzaba a llenar el aire. Chuck se apoyó en la mesa. «¿Has pensado qué vas a hacer ahora?», preguntó. Gina no respondió de inmediato. Miró el horizonte como si buscara la respuesta en el paisaje. «He estado leyendo las cartas», dijo finalmente. «Las que me enviaron después del juicio. Hay demasiadas. Personas que pasaron por lo mismo, o peor. Gente que perdió a sus hijos, que fue silenciada. Y todas dicen lo mismo. Gracias por hablar. Lo hiciste por todos ellos. No lo suficiente», respondió ella con firmeza. «No sirve de nada si no seguimos adelante. No quiero que esto termine solo en un titular o una historia que la gente olvide. Quiero hacer algo que dure». Chuck la observó en silencio, sabiendo lo que esa mirada significaba. Era la misma expresión que había tenido cuando decidió testificar, cuando se negó a callar,
cuando transformó el dolor en convicción. ¿Qué tienes en mente? Un lugar, dijo ella. Una fundación. Un sitio donde la gente pueda acudir cuando nadie los escuche. Donde reciban ayuda legal, apoyo, una voz. No podemos arreglar todo el sistema, pero podemos empezar con algo. Chuck asintió lentamente. ¿Ya tienes un nombre? Sí, Walker Foundation for Justice. Él sonrió, comprendiendo el significado del nombre. Suena bien, suena a que no se rendirá fácilmente. No pienso hacerlo. Durante las semanas siguientes, el rancho se transformó en una oficina improvisada. Abogados, activistas y voluntarios comenzaron a llegar de todo el estado, ofreciendo ayuda. Algunos habían seguido el caso desde el principio. Otros habían sido víctimas de abusos similares. La mesa del comedor se llenó de documentos, laptops y teléfonos sonando sin cesar. Gina trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Revisaba casos, escribía declaraciones, respondía mensajes. A veces, cuando el cansancio la vencía, salía al porche y se quedaba mirando el cielo estrellado, recordando el sonido de los grillos y el peso de aquella noche en la carretera. Pero en lugar de angustia, sentía ahora propósito. Torrance fue uno de los primeros en unirse formalmente a la iniciativa. Había dejado su puesto en la agencia federal, convencido de que podría hacer más fuera de las paredes del gobierno que dentro. Llegó una tarde con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa cansada. Supongo que aquí es donde empieza el verdadero trabajo, dijo. Y donde termina la queja, respondió Gina. Trabajaron sin descanso. En pocos meses, la fundación se convirtió en una red de apoyo que comenzó a recibir denuncias de todo el país. Casos que antes se perdían en el silencio burocrático, ahora tenían seguimiento, abogados y testigos. La prensa, que al principio había tratado su historia como un escándalo pasajero, empezó a cubrir los avances de la organización. En cada entrevista, Gina repetía la misma frase. La justicia no termina en los tribunales, empieza cuando la gente recupera la confianza. Una mañana, mientras revisaban papeles en la oficina, llegó una carta diferente. Venía de una joven llamada Erika, de Houston. Contaba que había sido arrestada injustamente años atrás y que tras ver el testimonio de Gina en televisión, había encontrado el valor para denunciar. Usted me devolvió el coraje, terminaba la carta. Me recordó que aún puedo creer. Gina leyó esas líneas una y otra vez, hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Cuando se las mostró a Chuck, él solo asintió en silencio. Eso, dijo ella, por eso todo valió la pena. Con el paso de los meses, la fundación se expandió. Abrieron oficinas en otras ciudades y empezaron a trabajar con universidades y organizaciones civiles. Chuck se encargaba de la parte logística, viajaba, organizaba conferencias y mantenía a raya a los medios más sensacionalistas. Gina, en cambio, se convirtió en la voz del movimiento. Cada vez que hablaba en público, miles de personas acudían a escucharla. Su discurso no apelaba al odio ni a la venganza, sino a la responsabilidad compartida. Cada abuso de poder existe porque alguien lo permitió, decía en uno de sus discursos más recordados. Y cada acto de justicia comienza cuando una persona decide no mirar hacia otro lado. Las palabras de Gina resonaron más allá de Texas. En otras ciudades del país, grupos de ciudadanos comenzaron a organizar sus propias iniciativas. Algunos la invitaban a dar conferencias, otros pedían consejo. De pronto, la mujer que una noche fue humillada en una carretera solitaria se había convertido en una figura nacional, aunque ella nunca lo buscó. Un día el gobernador de Texas la llamó personalmente para agradecerle su labor y ofrecerle un reconocimiento público. Gina rechazó amablemente. No hacemos esto por medallas, dijo. Lo hacemos porque hay gente que sigue sufriendo. Pero no todo era calma. Con la visibilidad, también regresaron las sombras. Correos anónimos, llamadas sin voz, rumores sobre gente que quería desprestigiar la fundación. Chuck se mantuvo alerta, reforzando la seguridad y asegurándose de que cada paso se diera con transparencia. Una noche, mientras repasaban informes, él dijo en voz baja, «Sabes que esto no se acaba nunca, ¿verdad?» «Lo sé», respondió ella sin levantar la vista del escritorio. «Pero mientras tengamos fuerzas, no tiene por qué acabarse». Los meses se convirtieron en un año. El paisaje de su vida había cambiado por completo.
La casa, antes refugio, se había transformado en símbolo. A veces recibían visitantes que solo querían agradecerles, familias que habían recuperado a un ser querido, mujeres que habían encontrado apoyo legal, jóvenes que ahora querían estudiar derecho. Chuck solía bromear diciendo que nunca había visto tanta gente en su rancho. Gina, sin embargo, veía en cada rostro una pequeña victoria. Una tarde de primavera, Torrance los visitó de nuevo. El sol caía lentamente sobre los campos y el aire olía a tierra húmeda. Se sentaron los tres en el porche, compartiendo una jarra de limonada. «Nunca pensé que volvería a ver tanta gente creyendo en la justicia», dijo Torrance. «La justicia no desapareció», contestó Gina. «Solo estaba esperando que alguien la llamara por su nombre». Hablaron hasta que el cielo se tornó violeta. Cuando Torrance se marchó, la quietud regresó. Gina apoyó la cabeza sobre el hombro de Chuck. «¿Crees que esto durará?», preguntó. «Mientras la gente lo quiera, sí», dijo él. «Lo importante no es cuánto dure, sino que dejemos algo que inspire a los que vienen después». Esa noche, antes de dormir, Gina volvió a abrir su cuaderno. Lo mismo que había hecho tantas veces en los últimos meses. Escribió con calma, dejando que las palabras fluyeran. La fuerza no siempre grita, a veces susurra, a veces espera, pero cuando decide hablar, cambia el mundo. Al día siguiente, viajaron a Austin para inaugurar una nueva sede de la fundación. El edificio estaba lleno de voluntarios y periodistas. En el atrio principal, colgaba una placa con una frase grabada: «No hay silencio que dure más que la verdad». Gina dio un discurso sencillo, agradeciendo a todos los que habían creído en la causa. No habló del pasado ni de los culpables, sino del futuro. Cuando terminó, el público la aplaudió de pie. Entre la multitud, Chuck observaba con orgullo. No la veía como su esposa, sino como la mujer que había transformado la oscuridad en luz. La mujer que le había enseñado que la justicia no siempre se defiende con los puños, sino con la verdad. Al caer la noche, regresaron al rancho. El aire estaba fresco, el cielo limpio. Gina salió al porche con una manta sobre los hombros. Chuck la siguió con 2 tazas de té. Se sentaron en silencio, mirando las estrellas. «¿Sabes?», dijo ella. «A veces todavía sueño con esa carretera, pero ya no me da miedo». «¿Y qué sientes cuando la ves?». «Gratitud, porque sin esa noche nunca habría sabido quién soy». Chuck le tomó la mano. «A veces las peores cosas son las que despiertan lo mejor de nosotros». Permanecieron así, en silencio, escuchando los sonidos de la noche. En la distancia, un coyote aulló, y el eco se perdió entre los árboles. Gina sonrió. Era el mismo sonido que había escuchado meses atrás, pero ahora le parecía distinto. Ya no era amenaza, era libertad. El tiempo pasó, pero la historia de Gina y Chuck quedó como una lección viva. La fundación siguió creciendo, y con los años se convirtió en referencia para otros movimientos civiles. En las escuelas, los profesores contaban su historia como ejemplo de coraje y perseverancia, pero para ellos, más allá de los reconocimientos, lo esencial seguía siendo lo mismo. Recordar que cada acto de valentía comienza en el momento en que alguien decide no callar. Esa noche, antes de entrar en la casa, Gina miró una última vez el horizonte iluminado por la luna. Respiró hondo y susurró: «A veces lo más fuerte que uno puede hacer es simplemente seguir hablando». Chuck, detrás de ella, sonrió y respondió con voz tranquila: «Y tú hiciste que el mundo escuchara». Y mientras el viento movía suavemente las hojas del roble, el eco de sus palabras se mezcló con el murmullo de la noche. Había pasado el tiempo del miedo. Ahora empezaba el tiempo de la verdad. Y esa verdad, como el amanecer sobre los campos tesanos, no volvería a apagarse jamás. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Mira también los otros videos del canal y comparte este con tus amigos para que más personas conozcan la historia.